Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Miren, y hoy vamos a ver las nuevas funcionalidades implementadas por Airbnb con respecto a los co-hosts. ¿Qué son los co-hosts? Esas personas que hemos asignado nosotros a nuestros anuncios para que nos ayuden con la gestión del anuncio en sí. Vale, pues ahora mismo Airbnb ha implementado nuevas funcionalidades que nos permiten asignar permisos a estas personas, incluso asignarles un cobro por los servicios que prestan dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, va a ser muy sencillito y lo vemos en un momento. Vamos a entrar en nuestro dashboard de Airbnb, vamos a modo anfitrión. Bien, y en modo anfitrión, vámonos a anuncios y vamos a un anuncio del que seamos propietarios, por ejemplo este. Y nos vamos al apartado coanfitriones en esta parte derecha. Bien, invitar a un coanfitrión. Vamos a darle a empezar y Airbnb nos permite invitar a un coanfitrión desde su teléfono móvil o desde un correo electrónico. Es importante decir que el coanfitrión tiene que tener ya cuenta abierta en la plataforma, ¿de acuerdo? Si no lo tiene, que se la haga primero, ¿vale? Y después nos facilite el correo electrónico, el teléfono con el cual se ha dado de alta en Airbnb para poder nombrar los anfitriones. En este caso ya sabemos que es una persona que tiene una cuenta en Airbnb. Vamos a emplear el correo electrónico. Este es el correo. Siguiente, y ya en la siguiente pantalla nos pregunta qué tipo de permiso queremos darle. Acceso completo, consultar y modificar el calendario, enviar mensajes a los huéspedes, gestionar los anuncios y a los coanfitriones. El segundo tipo de permiso sería acceso al calendario y los mensajes, consultar el calendario y enviar mensajes a los huéspedes. Y el tercer tipo, solo acceso al calendario, ¿vale? Vamos a darle acceso completo. Vamos a siguiente. Y aquí podemos ponerle una nota opcional, ¿de acuerdo? Hola, me gustaría que fueses mi co-host. Me gustaría que fueses mi co-host. Y le damos a siguiente, ¿vale? Revisamos que todo esté bien, el correo electrónico, y le damos a enviar. En este momento, Airbnb acaba de enviar un correo electrónico y una notificación a ese co-host, esa persona que queremos asignarlo, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a abrir aquí su correo electrónico, que lo tenemos por aquí, y efectivamente aquí ya ha llegado un correo electrónico de Airbnb. Felipe, te he invitado a que seas coanfitrión del alojamiento de Felipe. Bien, aceptar la invitación, nos va a llevar a la plataforma Airbnb y debemos aceptar la invitación, ¿vale? Invitación aceptada, ahora eres coanfitrión del alojamiento que gestiona Felipe. Accede a la sección para coanfitriones. Pero bueno, esto no nos importa ahora, vámonos al panel de anfitriones directamente del propietario del anuncio, que es este. Vemos que la invitación de Estefanía está enviada, vamos a actualizar y ya vemos que está acceso completo, que ya está actualizado y el acceso está completo. Vale, vamos a entrar en este coanfitrión, vemos su correo electrónico, su número de teléfono asignado, vemos que tiene acceso completo. Esto lo podemos editar desde aquí y cambiar el acceso en cualquier momento. Vamos a solo acceso al calendario, por ejemplo, y guardar, ¿vale? Le llegará un correo electrónico probablemente a Estefanía diciéndole que hemos cambiado, gracias por aceptar la invitación. Bueno, no le llega de momento, pero bueno, le llegará. Y también podemos asignarle cobros. Bien, esto es súper importante porque lo va a hacer la plataforma de manera automática. Va a dividir los cobros y nuestro ayudante, nuestro co-host, va a recibir pues bien un porcentaje de cada reserva o bien una cantidad fija que nosotros hayamos asignado. Por ejemplo, vamos a asignarle un porcentaje, un 15% de cada reserva y un mínimo por reserva opcional. Esto quiere decir, y por ejemplo 20 euros por reserva, que podemos poner opcional. Esto quiere decir que si el 15% no llega a 20 euros, se asignará 20 euros automáticamente, ¿vale? Si pasa automáticamente, si pasa de 20 euros, se asigna el 15%. Esto es una de las opciones. O bien una cantidad fija. Podemos darle, por ejemplo, 50 euros de cada reserva. Confirmemos con el anfitrión. Si le damos aquí, se le va a enviar un mensaje al anfitrión diciéndole que hemos decidido darle esta cantidad.
esa persona va a tener que aceptar o rechazarla, ¿vale? Es una negociación, al final es un partner, un socio, ¿vale? Y va a poder rechazarla o aceptarla, pero no lo voy a hacer ahora porque me va a pedir que valide mi cuenta a través de un mensaje SMS, etcétera, etcétera, por protección, ¿vale? Pero sepan que pasa eso. ¿Qué más cosas vemos por aquí en el panel este de cohost? Anfitrión principal, esto no lo podemos mover en este caso porque yo soy el anfitrión principal, y registro de actividad. Aquí, si le vamos a mostrar, veremos todo lo que ha hecho nuestro cohost en nuestro anuncio. ¿De acuerdo? Y esto es todo. No hay mucho más con respecto a los coanfitriones, que son herramientas o personas muy útiles en la gestión. Cuando Airbnb, la gestión de los alojamientos empieza a crecer, o bien no tenemos tiempo, o bien no queremos, nombrar un co-host puede ser una excelente idea. Nada más, suscríbanse a mi canal si el contenido cree que les es de utilidad, y que les dejaré mi enlace en la descripción del vídeo, mi enlace de embajador, para que me pregunten lo que necesiten con respecto a sus anuncios, que estaré encantado de ayudarlos. Nada más, un saludo, chao.